presenta a Stanley Mouchet. Bueno, continuamos con esta entrevista con el doctor Stanley Mouchet, aquí desde la UIT, hablando de temas muy interesantes, pero además de su faceta como catedrático, usted trabajó por mucho tiempo como asesor en el PNUD y estuvo muy involucrado en el tema con las Naciones Unidas. Después de tantos años, ¿a qué conclusiones llega usted sobre el comportamiento de Panamá en el desarrollo humano? Bueno, mire, definitivamente hay progresos, como lo muestran los indicadores y las publicaciones que se hacen de ellos. Segundo, estos progresos hoy en día recogen el aspecto que va mucho más allá del simple ingreso, y eso es importante, porque ha habido un cambio en la manera de entender y de interpretar el desarrollo humano, lo cual tenemos que celebrar todos. Definitivamente, Panamá hoy está en una encrucijada y es casi una paradoja. Primero, porque ha pasado a ser ahora lo que se llama una sociedad de ingreso medio. Es decir, por su crecimiento económico, su perfil socioeconómico y demográfico ha cambiado. Y eso es una paradoja, porque has crecido y por crecer de esa manera ya no eres sujeto de ciertos programas de ayuda ni ciertas atenciones, pero por el otro lado la realidad nos demuestra que todavía tenemos un largo camino que recorrer y como suele salir en los medios y en distintos instrumentos de publicación, tenemos que enfrentar un problema todavía de disparidad y tenemos que enfrentar un problema de equidad y tenemos que enfrentar un problema muy serio de inclusión. Por lo tanto, los avances a celebrarlos y las necesidades todavía a plantearse mecanismos y políticas que nos ayuden a superarlas. ¿Qué es lo mejor y lo peor que hace Panamá en tema de desarrollo humano? Bueno, mire, yo creo que Panamá lo mejor que hace es que no es una sociedad fundamentada sobre principios de discriminación, al menos conscientemente. Aquí convivimos abiertamente y en tremenda paz, no solamente diferentes creencias, sino diferentes grupos raciales, con las observaciones que hay que hacer sobre este último tema. Para mí, eso es lo mejor que hace Panamá, y en ese sentido, totalmente inclusiva, y no hay espacios de discriminación graves. Lo que no acabamos de hacer bien todavía es ponernos de acuerdo en qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer para superar disparidades. Una de las disparidades más graves que tiene Panamá que no ha superado son las que pudiéramos llamar disparidades territoriales. Es decir, hay 2 países o 3 países o 4 países en un solo territorio. Si usted se aparta un poco de los, como tradicionalmente se decía en mi época, el Puente de las Américas, se encuentra entonces con grupos con unas situaciones de verdadero bajo índice de desarrollo humano. Por lo tanto, esas disparidades territoriales, esas disparidades, por ejemplo, en los niveles de distribución de los ingresos, yo creo que sobra la buena fe, pero todavía hace mucha falta volvernos a poner de acuerdo, y digo volvernos porque lo hemos hecho en algún momento, pero lo más importante que eso, asegurarnos que desarrollamos las políticas que son necesarias para poderlo llevar. Al panameño le sobra buena voluntad. Bueno, y hablando de esas, ponernos de acuerdo, usted también estuvo muy involucrado en el tema de la concertación nacional, donde definitivamente se pusieron de acuerdo todos los sectores para llegar a acuerdos y poner, digamos, límites, poner retos que nos beneficiarían a todos los panameños. ¿Cómo están esas metas en la realidad de hoy? Quisiera echar un paso atrás, pensando precisamente lo que nos traen los medios del logro de la sociedad colombiana con la finalización del conflicto por medio de la suspensión del fuego entre las partes. ¿Por qué hago referencia a eso? Primero porque es posible el diálogo, y es posible el diálogo con compromisos concretos como nos lo demuestra esta situación. En la historia de Panamá, a partir del año 90, Panamá ofrece a sí misma y a la sociedad una serie de encuentros que permitieron superar situaciones críticas y difíciles que teníamos que vivir en esos momentos. El más sobresaliente de ellos, a mi juicio, sin duda, fue la Concertación Nacional para el Desarrollo. Fue distinto a todos los ejercicios previos organizados por el PNUD a solicitud del Gobierno Nacional, todos ellos, en 2 cosas fue distinto. Primero, que fue un diálogo verdaderamente nacional. A mí me tocó la responsabilidad y la verdadera oportunidad de aprendizaje de coordinar lo que se llamó la parte de la consulta comarcal y provincial. Se pudo recorrer el país, desde Bocas del Toro, Escanquintú, hasta La Palma en Darién, propiciando espacios de conversación con distintos grupos humanos con la sola intención de preguntarles y escuchar su respuesta. Panamá ahora que va a crecer en función de un canal ampliado,
qué asuntos tendría que atender. Y las distintas poblaciones fueron entregando lo que de una manera bastante amplia pudiéramos llamar planes de desarrollo o ideas para solucionar los problemas que tenían. Y el segundo elemento que lo hace distinto, muy distinto a todos los ejercicios previos, es que este diálogo termina con un instrumento que garantiza que el gobierno tenga los recursos para poderlos invertir en la consecución de estos acuerdos. Fue la famosa Ley de Responsabilidad Social y Fiscal y la creación del Gabinete Social. Hoy día, estas metas se están cumpliendo, están vigentes, lo que se recaudó en estos días a lo que se está viviendo en el momento. Para ser honestos y no andar con rodeos, no. Sin embargo, no podemos desconocer que hay una serie de iniciativas que sí se están llevando a cabo orientadas a cumplir con estos acuerdos. El Gabinete Social está conformado, el Consejo de la Concertación, siempre susceptible de perfeccionarse, existe, y la misma Ley de Responsabilidad Social y Fiscal tiene ahí las asignaciones. Por lo tanto, algunos de los acuerdos eran elementales, se pudieron cumplir, pero el no poner en funcionamiento debidamente el Consejo de la Concertación y el funcionamiento del Gabinete Social hizo que nos retrasáramos. Sin embargo, hoy día, tengo que volverlo a decir, hay iniciativas concretas del actual gobierno para revivirlo y cumplir con estos acuerdos que se hicieron en ese momento. Bueno, usted como catedrático, 40 años, hablemos de educación y de cómo estamos en ese tema. Definitivamente no solo es algo en los pasillos, en todos los extractos sociales se habla de la carencia de nuestra educación, sino que hoy día que se han retomado, digamos, estas estadísticas y estos exámenes internacionales, pues los resultados no son los más favorables. El diagnóstico, como quien dice, no es bueno. ¿Qué piensa usted que debe hacer Panamá a corto plazo para poder empezar a ver resultados? Porque si el diagnóstico está, pero no empezamos a trabajar en la cura, nos vamos a quedar en lo mismo. Digo, lo primero que creo que tenemos que hacer es creer un poco más en nosotros mismos como panameños. Una economía como la nuestra, que lleva casi 10 años creciendo más del 6%, no la han hecho crecer los marcianos. Los han hecho crecer los panameños que están acá con su capacidad de producción y por supuesto los extranjeros que se han incorporado a la comunidad. Así que lo primero es aprender esa lección, creer en los panameños. Lo segundo es entender que todos estos instrumentos como la prueba PISA, CERCE, etcétera, son instrumentos que te regalan un diagnóstico. Claro. Y por lo tanto el diagnóstico no es malo, y sobre el diagnóstico en sí no hay que celebrar las deficiencias. Pareciera que muchas veces que nos ensañamos. Lo que hay que exigir, como bien planteaste en tu pregunta, es del diagnóstico qué vamos a hacer, del diagnóstico dónde nos queremos ver en un tiempo determinado. Y el tercer punto, hay que celebrar que la actual administración pública decidió reincorporarnos a estos de las pruebas, que repito, son pruebas para saber cómo estamos, son pruebas de las que tienen que derivarse acciones concretas y son pruebas para que después digamos en qué aspectos pudimos mejorar. ¿Qué hay que hacer? Lo que suelo decir siempre, y más en el tema de educación. En el tema de educación no hay recetas, no es como 4 onzas de esto más 5 onzas del otro y me sale el producto. En el tema de educación hay actores y todos los actores son responsables y ningún actor sobra. Por lo tanto, si hay una responsabilidad primaria en el gobierno nacional, lo hay también para el sector empresarial, lo hay también para los padres de familia, lo hay también para los docentes y lo hay también para los estudiantes. Hablando un poco de la empresa privada, he oído empresarios y también en el gobierno a veces que las posiciones están, pero que no está el personal calificado para esas posiciones. O sea, el crecimiento en Panamá se da, sin embargo, no estamos preparando a nuestros muchachos para ese tipo de posiciones y para lo que el mercado está pidiendo. Bueno, ¿cómo se puede bajar o disminuir, digamos, estas estadísticas? Primero, la responsabilidad que tenemos las universidades de asegurarnos que mantenemos un diálogo cercano y frecuente con el sector empleador. Si bien es cierto que una universidad no solamente existe para proveer la mano de obra que puede necesitar el sector, no es menos cierto que la principal responsabilidad de una universidad es asegurarse la empleabilidad de sus egresados. De manera de que haya un equilibrio especial que hay que seguir. Por lo tanto, primero asegurarnos de que se establece un diálogo real, frecuente, para conocer las necesidades y adecuar los procesos de formación. Segundo, entender
que aun cuando las instituciones de educación pueden mantener sus carreras tradicionales, tiene que ser capaz de innovar, es decir, crear nuevos proyectos de formación que puedan atender en un momento determinado una oportunidad o una demanda. Es el caso concreto de la formación técnica universitaria, por ejemplo. Nosotros como Universidad Interamericana de Panamá, desde el año pasado nos sentamos a hacer un ejercicio orientado a encontrar una posible respuesta a esta situación cuando el mercado y el sector de empleo nos está diciendo que hay una demanda allí para un determinado tipo de perfil de profesional, y terminamos por crear en este momento 5 programas de nivel técnico superior universitario, y enfatizo lo universitario porque esto implica que la persona, una vez capacitada como técnico, si más adelante decidiera continuar y perfeccionar, puede volver y mediante un proceso de convalidación adecuado se le reconocería lo que puede seguir. Y tercero, dije el diálogo, dije el segundo de la capacidad de las universidades para dar respuesta. En tercer lugar, tiene que haber también un tipo de política formal de parte del gobierno nacional al respecto. ¿Por qué? Porque el proceso de formación, no importa cuál sea el nivel, es un proceso de formación que se divide entre las responsabilidades que lleva el Estado con el sistema oficial y las responsabilidades que lleva el sector privado con el sistema particular. Y si no hay los debidos estímulos e incentivos, puede llegar un momento en que la capacidad de respuesta y de cooperar con el proceso de formación de capital humano se vea afectada. Bueno, muy interesante el tema educativo. Vamos a hacer una breve pausa. Al regresar también, cómo se acoplan las universidades a esta nueva generación de los millennials y qué vamos a hacer con los ninis, los que no trabajan y tampoco estudian. Esto y mucho más cuando regresemos con nombre propio, hoy con el doctor Stanley Mouchet. Al regreso, el éxito de una nación subyace bajo el suelo fértil de la educación. Ya regresamos. Esto es Con Nombre Propio. Pronto regresamos, gracias a Stay Flat en el piso M1 del Hard Rock Hotel.